Don Daniel, Álvaro Murcia dice, volviendo al tema del reporte de hoy, buenos Señor. días, ¿ese laudo es el del Consorcio Unión Temporal Relleno Doña Juana versus Alcaldía de Bogotá? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que esa unión, la unión temporal cambió de nombre y ahora se llama CGR Doña Juana. Ese es el nombre que está usándose en el actual Tribunal de Arbitramiento, que se debe definir el 30 de marzo. O sea, estamos a 2 semanas de que se conozca el desenlace de este multimillonario novelón que puede golpear duramente las finanzas del Distrito Capital. Y en ese mismo sentido, pregunta Manuel Romero, ¿bajo el mandato de quién se originó ese pleito? ¿El de Samuel Moreno o el de Gustavo Petro? El de Samuel Moreno. Y El pregunta, contrato fue firmado en la alcaldía de Samuel Moreno, pero el pleito empezó en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Fue la administración de Peñalosa la que designó los árbitros digamos, y Claudia López heredó esa situación. Y probablemente, si el resultado es negativo para Bogotá, va a tener que mirar de dónde paga 1.2 billones de pesos. No es una deuda cualquiera. Imagínese que un buen día usted deba de cada 100 pesos 4 y que tenga que sacarlo de unas finanzas relativamente inestables y golpeadas como son las de Bogotá actualmente. y en ese orden de ideas, pues tenía la pregunta partida en dos, Manuel Romero, diciendo, pero Daniel, entonces los alcaldes que vinieron después son solo los herederos del problema, no tienen la culpa. Pues, a ver, son varias cosas. Ese contrato arrancó mal. Ya les conté cómo fue la audiencia de adjudicación. Fue una cosa terrible. Dos abogados, un abogado de apellido García, el otro Jaime Lombana, se agarraron a golpes en la audiencia. Las groserías no faltaron. Unos decían que habían abierto el sobre la propuesta para mostrársela al competidor. En fin, eso arrancó mal. La adjudicación siempre tuvo problemas y la ejecución del contrato fue de acuerdo con las administraciones subsiguientes. O sea, tanto la de Samuel Moreno como la de Gustavo Petro, como los alcaldes que estuvieron encargados, como después Peñalosa. Los contratistas, según la versión de la administración, no cumplieron con lo que estaban obligados por el acuerdo. Y uno de los puntos de mayor controversia fue el tratamiento de los lixiviados, de los residuos líquidos que produce Doña Juana, que son una cantidad muy apreciable y muy contaminante que debía tratarse y que de acuerdo con la versión del distrito exigía inversiones y operación por parte del contratista que no se hicieron. El contratista, por su parte, sostiene que no está obligado a eso y que si así fuera, tendría que renegociarse la tarifa. Bueno, entonces les contaba que la planta de lixiviados ha sido como uno de los grandes objetos de controversia. El contratista y la administración se demandaron mutuamente. Y después de eso, lo que sucedió es que el contratista perdió 200.000 millones, pero no los pagó, sino que volvió a demandar por 1.2 billones, que es el pleito que se resuelve en unos días. Don Daniel, pregunta Cristian P. Daniel, su opinión frente a la posición de Francia Márquez y sus traslados en helicóptero. Miren, a mí la señora vicepresidenta le faltó tacto para explicar la situación que puede no ser tan grave, pero que si a un gasto en un momento en que el país pasa por dificultades económicas, un gasto grande, se le suma una explicación que suene arrogante para la gente, inmediatamente pues se multiplican los problemas. Yo siento que
esto con un poquito más de tacto habría quedado mejor manejado. Yo creo que una parte del problema son los desplazamientos y otra parte del problema es el tono que usó la señora vicepresidenta para responder a una pregunta de la directora de la revista Semana, pregunta que por lo demás es enteramente legítima, porque se trata de recursos públicos, no es algo que tenga que ver con una decisión personal de la señora vicepresidenta. Creo que ahí hubo un gran error. La gente además se imagina cosas que realmente no están pasando, como que es que la señora viene por la mañana en helicóptero para Bogotá y se devuelve por la tarde para Cali. No, esos son los desplazamientos que ha hecho los fines de semana y que probablemente se puedan hacer de manera más económica, pero que la seguridad de la vicepresidenta de la República sí es algo que se debe cuidar y que sobre lo cual se debe seguir la recomendación de los que cuidan de su vida y de su seguridad. Eso no debería tener mayor misterio. En otros países, pues, los altos dignatarios se tienen que desplazar en aviones y todo, y se entiende, pero lo que pasa es que si a ese gasto, que en un país de recursos limitados como el nuestro, pues causa cierto estupor, se le suma una explicación que suena arrogante, pues no se obtiene ningún resultado bueno en materia de opinión pública. Albert Haas contrapregunta, don Daniel. ¿Nos podrías contextualizar sobre el escándalo suscitado con Polo Polo y si hay probabilidad o no de que pierda su curul? No, señor, no tengo información y tampoco tengo mayor interés de hablar del señor Polo Polo. Me parece que hay temas más grandes en Colombia como para ocuparse de ese caballero. Isaac Soto. Daniel, lo del abuso sexual del miembro del Ministerio de Trabajo es muy grave. ¿La ministra sabía y nada pasó? ¿Va a pasar algo? Pues, a ver, dos fuentes distintas me dicen que la ministra sabía. El mismo presunto acosador sexual, el doctor Dusan, me dijo que la ministra lo había llamado y le había pedido que cambiara su lenguaje. Yo creo que el problema iba mucho más allá del lenguaje. La ministra hasta ahora no ha dado una explicación sobre el caso, como esperando que el simple paso del tiempo lo va a solucionar y que como ya se fue el señor no va a pasar nada. La Procuraduría abrió una investigación, pero esas investigaciones por acoso sexual en Colombia suelen terminar en nada. Por eso es que las víctimas viven tan absolutamente escépticas sobre la utilidad de denunciar, porque los procesos disciplinarios y penales contra los acosadores y abusadores generalmente terminan en impunidad. Entonces, las víctimas terminan perdiendo más que el victimario en una realidad terrible de la justicia colombiana. Vamos a ver qué pasa con este caso, pero yo sí pensaría que la señora ministra de Trabajo, que es una persona muy importante y muy ocupada, debía tomarse el tiempo para explicarle a la opinión lo que pasó ahí. María Angélica Troutolosa hace la última pregunta de este reporte coronel de hoy. Dice, Daniel, explícame cómo puede un acusado hacer un monólogo donde mezcla mentiras con verdades a medias y omite pruebas que no explica en la audiencia de preclusión. Todo esto ante una juez. Sí, y sobre todo, mientras intervinieron los representantes de víctimas, el señor Uribe interrumpió todas las veces que quiso, habló, aunque la juez le decía, no es su turno, doctor, pero él seguía hablando y todo eso sucedió y en cambio a los defensores de víctimas ayer, durante la intervención del expresidente Uribe, le cerraron los micrófonos. Es decir, alguien levantó la mano para pedir la palabra y fue una represión terrible. Ya desesperado por el mutismo, el exfiscal Eduardo Montealegre dijo no con la mano y la juez lo reconvino para que guardara compostura. Entonces, yo realmente estoy viendo con preocupación que hay un doble estándar de parte de la señora jueza tratando a unos y a otros en la audiencia.
Listo, don Daniel, muchas Don gracias. Así Daniel, antes de terminar, de pronto pudo averiguar a qué horas o quién le escribió tremenda el libreto a la señora jueza al final. Lo que dice Jonathan es muy particular. Él tenía que resolver la juez 41 dos incidentes de desacato, uno que había interpuesto el abogado Miguel Ángel del Río contra el expresidente Álvaro Uribe por supuestamente hacer declaraciones sobre el contenido del juicio, y otro por las mismas razones que había interpuesto la defensa de Uribe, el doctor Jaime Granados, contra el abogado del Río. Finalmente ella lo resolvió dando tablas y no castigando a ninguno, pero lo curioso es que el expresidente Uribe había rendido sus descargos ayer por la mañana. La juez estuvo 10 horas en cámara, todos la vimos, con la excepción del receso del almuerzo, y resultó con un larguísimo documento que leyó ayer. Entonces, la pregunta es: ¿a qué horas escribió esto? Yo todavía no he podido averiguar, pero me parece que sería un prodigio que la juez pudiera estar oyendo el monólogo y al mismo tiempo escribiendo la decisión que leyó ayer al final de la audiencia.